En este video vamos a desarrollar problemas de la semana 8, día 4, que trata sobre triángulos. Muy bien, empecemos entonces con la primera situación. Según la figura, aquí podemos observar una figura, mire el puntero, determina si los enunciados son verdaderos. Si es verdadero, escribe una B, o falso. Si es falso, escribe una F. Muy bien, vamos a analizar entonces aquí esta figura. Me va a ayudar a analizar, a ver, Victoria. Atento, Victoria, aquí. Entonces, yo puedo observar qué cosa en esta figura, que este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide, Victoria? 60, claro, 60 grados. Esta parte de arriba también mide 60 y esta también mide 60. Por lo tanto, puedo decir que este lado, ¿cuánto mide? Este lado, ¿cuánto? O este lado es igual que este lado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene los mismos ángulos, los tres lados son iguales. Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué triángulo? De un triángulo equilátero. Muy bien, un triángulo equilátero. Entonces ya podemos responder la primera interrogante. Dice, en el punto O, ahí está el punto O, observen el punto O, coinciden los puntos notables ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. Entonces, ¿esto será verdadero o falso? A ver, mire, el ortocentro. ¿Qué hago con el ortocentro? Ustedes saben que un triángulo tiene tres alturas. Ahí está la altura, mira, una altura, la otra altura y la otra altura. Observen, miren el cursor. Entonces, la unión, la intersección de esas tres alturas se llama, ¿qué se llama? Ortocentro, claro, ortocentro, claro. Entonces cumple con la primera. Entonces vamos ahora al baricentro. ¿Qué es el baricentro? Miren, tengo el lado A, B, o sea, este es el segmento AB, el lado AB. Entonces aquí yo me doy cuenta que está el corte es a la mitad. Aquí también BC, el corte es la mitad. Entonces aquí AC, mira el cursor. Está viendo el cursor, ¿no es cierto? Claro, aquí, entonces esto es la mitad. Por lo tanto, trazo una recta desde el vértice al lado medio, del lado opuesto acá, al lado medio. Entonces, aquí tengo entonces, ¿cuánto? Tres medianas. Entonces, la unión de las tres medianas, ¿qué viene a ser? Viene a ser el baricentro, Muy bien, entonces cumple con el siguiente punto. Ahora, circuncentro. ¿Qué viene a ser el circuncentro? Es el punto donde se intersectan. ¿Qué se intersectan? A ver, se intersectan los tres mediatrices. Claro, las tres mediatrices se intersectan. Ese es el circuncentro. Y el incentro es el punto en el que se cortan los tres bisectrices. La bisectriz se reparte en dos partes. Entonces acá, mira, bisectriz sale. También tengo las bisectrices, por lo tanto se cumple con los puntos que se ha visto. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? ¿Qué viene a hacer? ¿Falso o verdadero? Ah, verdadero, profe. Claro, muy bien. Pasamos al segundo punto. El punto O divide a la mediana, acá está, el punto O divide a la mediana en BR, en dos segmentos de 4 y 8 centímetros. Acá está, mire, en 8 y 4 centímetros, ¿no? Porque acá dice 8 raíz de 3, acá dice 4 raíz de 3. La suma total de esta altura, ¿cuánto será? A ver, sumamos 8 más 4, 12, 12 raíz de 3 sería la altura. Pero a ver, me fijo este triángulo acá, mire el triángulo. El triángulo ORC, mire acá, observe acá el cursor, este triángulo. ¿Cuánto es la altura de este triángulo? Es 4 raíz de 3, ¿no es cierto? 4 raíz de 3. Y aquí me dice que los segmentos están divididos 8 y 4 centímetros. Por lo tanto, no cumple, viene a ser entonces, que viene a ser verdadero o falso. Falso, muy bien, falso. Seguimos, tercera interrogante, el triángulo AQB. ¿Dónde está A? Q, ¿dónde está Q? Aquí está Q, mire, AQB, acá, mire, este es el triángulo, me está hablando de este triángulo, AQB.
es isósceles. Ya, yo tengo que saber qué es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles cuando tiene dos lados son iguales, ¿no es cierto? Si los dos lados son iguales, también los dos ángulos son iguales. Y aquí no se aprecia eso. Mire, acá tengo... ¿Cuánto mide este ángulo? Mide 30. ¿Y cuánto mide este ángulo? 60. Por lo tanto, no es isósceles. Por lo tanto, aquí, ¿qué escribo? ¿Verdadero o falso? Escribo falso. Muy bien. La cuarta interrogante. Los triángulos APO. ¿Dónde está A? Mire el cursor. APO. Ahí está, mire. APO. Acá. Estoy hablando de este triángulo. Dice, y CQO. QO, estoy hablando de este triángulo, observe acá, observe, mire el cursor, mire el puntero, mire acá. Entonces estoy comparando, son congruentes. ¿Y cuándo son congruentes? ¿Recuerdan? Claro, ¿cuándo se va a recordar? A ver, Flor, ¿te recuerdas cuándo son congruentes? Cuando tienen la misma ¿qué? La misma medida, muy bien. Aquí tiene 30 grados, aquí también tiene 30. Aquí tiene un ángulo recto, un ángulo recto, por lo tanto son iguales. Aquí entonces la respuesta será verdadero. Y vamos a apreciar entonces aquí en la respuesta lo que hemos dicho. Mire, la primera dice el triángulo ABC es equilátero, por lo tanto los puntos notables sí coinciden. El punto O, verdadero, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? El segundo, el triángulo ABC es equilátero porque la altura es 12 raíz de 3. ¿Por qué 12 raíz de 3? Porque sumamos 8 más 4 por raíz... 8 raíz de 3 más 4 raíz de 3, ¿cuánto era? 12 raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Entonces la altura de OR de ese triángulo era 4 raíz de 3. El punto O no divide a la mediana en dos segmentos de 8 y 4 centímetros. Por lo tanto, la respuesta es falso. ¿Recuerdan? Claro. La tercera interrogante era si eran isósceles, ¿no es cierto? Hemos demostrado que no eran isósceles porque tenían diferentes medidas sus ángulos, por lo tanto también es falso. La última sería los triángulos APO y CQO tienen las medidas de sus lados y sus ángulos internos iguales, por lo tanto son verdaderos. Entonces tenemos la respuesta verdadero, falso, verdadero. Pasamos entonces a la siguiente situación. Una financiera ha adquirido un terreno para destinarlo a la construcción de un club de esparcimiento que beneficiará a todos sus trabajadores. Como se muestra en la figura, aquí está la figura, se desea acercar el terreno con un muro de 2 metros de altura. Esto tiene que tener 2 metros de altura. Además, se sabe que por cada metro cuadrado se requiere 40 ladrillos. Mire, un metro cuadrado dice que requiere 40 ladrillos. Yo le pregunto a ustedes, 2 metros cuadrados, ¿cuántos ladrillos serán? A ver, ¿cuántos ladrillos? Salomé, ¿cuánto? 80, muy bien, 80 ladrillos. Y si fuese 3 metros cuadrados, ¿cuánto será? 120 metros o 120 ladrillos, ¿no es cierto? Claro. A ver, pregunta A. ¿Cuál es la medida del lado BC? BC, ¿dónde lo grafico el BC? A ver, me voy a ayudar de un gráfico entonces aquí. BC. Entonces tengo acá BC. Entonces, ¿cuál es el lado BC? Esto es lo que me están pidiendo, el lado BC. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer? Dice, traza un segmento AC. Aquí tengo el segmento AC, lo he trazado. Y me doy cuenta de qué cosa. Me doy cuenta que que aparece, ¿cuánto? Dos triángulos iguales. Mire, dos triángulos iguales. Observa que se forman dos triángulos isósceles. ¿Cuándo es isósceles? Cuando tiene dos lados iguales. Entonces, aquí, el triángulo ABC, estoy hablando de ABC, ¿no es cierto? Claro. Y el triángulo ACD, mire, observen acá el puntero. En el triángulo ABC, ¿qué pasa? El segmento BC, esto BC, es igual a AC. Y en el triángulo ACD, el segmento AC es igual al segmento CD. Ahí está, CD. Entonces,
el segmento BC es igual a AC y esto es igual a CD. Por lo tanto, CD ¿cuánto mide? 120. Entonces, si estos son iguales, entonces ¿cuánto mide BC? La respuesta ya está dada, ¿no es cierto, Carol? ¿Cuánto mide? Mide 120. BC mide 120 metros. Ahí está la respuesta. Entonces pasamos al siguiente problema. Dice, la respuesta B, dice, la pregunta B, ¿cuántos ladrillos se necesitarán para cercar el terreno? Lógicamente tengo que saber qué cosa, el perímetro. Acá está el perímetro, ya tengo la medida. ¿Esto cuánto mide? 120, esto también 120, 70 más 70, 140, 50 más 50, 100. Entonces tengo que sumar qué cosa, todo el contorno y me va a dar el perímetro de ese terreno, ¿no es cierto? Claro, entonces aquí dice, utilizo el esquema del terreno y los datos representan la situación. Un metro cuadrado requiere de 40 ladrillos. La altura del muro, ¿cuánto era? 2 metros, claro. El lado BC, ya lo hemos hallado en el problema anterior, era 120. Luego, hay la cantidad de ladrillos en 2 metros. Si un metro cuadrado hay 40 ladrillos, entonces en 2 metros cuadrados, ¿cuántos hay? Hay 80 ladrillos. Bien, el cálculo, el perímetro del terreno, lo que decía, calculamos, sumamos todo el perímetro, sale 100 más 120 más 120 más 140, entonces, ¿cuánto es? Es 480 metros, es el perímetro. Luego, finalmente hallo la cantidad de ladrillos para acercar el terreno, la cual represento por X. Acá está la cantidad de ladrillos. Entonces, acá, P, ¿qué significa? P es el perímetro. ¿Y el perímetro cuánto es? Acá está, mire, 480 es el perímetro. ¿Por cuántos ladrillos? En 2 metros cuadrados, por 80 ladrillos. Entonces, multiplicando 480 por 80, sale 38.400 ladrillos. Entonces, la respuesta... voy a utilizar ¿cuánto? 38.400 ladrillos. La alternativa, la A. Pasamos al problema siguiente. Dice lo siguiente. A ver, situación 3. La figura representa el terreno de la financiera. ¿Dónde está la figura? Acá está la figura. ¿Ve? Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la medida aproximada de la línea perpendicular al lado BA? Entonces, H1. A ver, ¿cuál es la línea perpendicular? Aquí está, mira, este es perpendicular, mira acá, observen, acá, BA, esta es la línea perpendicular. Tengo que hallar la altura de esto, cuánto mide, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, para trabajar en esto, mira, yo me doy cuenta que este es un triángulo rectángulo, entonces aquí tiene la medida 120, esto también mide 50, entonces me falta esta altura. Esto es un triángulo rectángulo, entonces tengo que ayudarme de ¿qué? Del teorema de Pitágoras, la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Qué dice la fórmula? Acá está, mire, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado, ¿cuál es? Esta parte, pues, BC, de acá, BC, acá mire, BC al cuadrado. Luego aquí tengo BF, la BF elevado al cuadrado, más la altura 1. Estoy hallando la altura 1, no sé cuánto mide. De acuerdo a la fórmula, están elevados todo al cuadrado. Acá 120 elevado al cuadrado, 50 elevado al cuadrado, más la altura elevada al cuadrado. 120 metros elevado al cuadrado, 120 por 120, 14.400 metros cuadrados. Es igual 50 metros por 50 metros, ¿cuánto es? 2.500 metros cuadrados. Más la altura 1 elevado al cuadrado. Mire acá, observen, esto está en el segundo miembro, va a pasar al primer miembro con signo cambiado. Entonces tengo que restar 14.400 menos 2.500, ¿cuánto sale? 11.900 metros cuadrados. Entonces aquí la altura 1 está elevado al cuadrado. Entonces para que desaparezca este exponente 2, entonces convierte en un signo radical. Acá está, mire acá. Entonces
aquí altura, entonces voy a sacar la raíz cuadrada de 11.900. Efectuando la operación, la raíz cuadrada de 11.900, tengo 109,09 metros. Entonces, es igual a cuánto, redondeando, 109 metros. La altura, ¿cuánto mide entonces? Altura 1, ¿cuánto mide? 109 metros, ¿no es cierto? Alternativa 109 metros, alternativa B. Pasamos al siguiente problema, ¿no? Dice, B, ¿cuál es la medida aproximada de la línea perpendicular al lado AD? Allá, al lado AD. Aquí está, me está hablando de esta parte, mire, AD. Aquí, AD. Entonces la altura H2, ¿no? La altura 2, la altura 2. Entonces tengo aquí, de la misma manera que el problema anterior, tengo que utilizar, ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras, la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces aquí tengo el terreno, aquí está la fórmula, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces aquí voy a reemplazar con la medida respectiva. Aquí CD, ¿cuánto mide CD? Aquí está, mire, CD, ¿cuánto mide? 120, pero 120 metros elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto mide ED? ED, ¿cuánto mide? 70 metros también elevado al cuadrado, más la altura 2 elevado al cuadrado. Entonces, efectuando la operación, 120 por 120 sale 14.400, igual 70 por 70, 4.900 metros cuadrados, más la altura elevado al cuadrado. Restando la operación acá, 14.400 menos 4.900 sale 9.500 metros cuadrados. Igual, esta parte del 2, el exponente se convierte en una raíz, entonces convierte la altura 2, ¿cuánto es? Sacando la raíz cuadrada de 9.500 sale 97,47 metros, redondeando 97 metros. Entonces la altura 2, ¿cuánto mide? La altura 2, entonces mide 97 metros, alternativa C. Acá nos está recordando la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Muy bien, pasamos al siguiente problema. Dice, dos farmacias se ubican en un mismo lado de la calle. A ver, voy a ubicar entonces la farmacia. Ahí está la farmacia, mire, observen. Nancy, que vive al frente, quiere comprar un medicamento en cualquiera de las dos farmacias. Ahí está Nancy, observa, acá está Nancy. Pregunta, ¿a cuántos metros se encuentra la farmacia que está más cerca de Nancy? Ahí está, mire. Vamos a observar esta figura. ¿Todo cuánto mide? Acá tengo entonces la figura ABC. Entonces, BC, acá está, BC, ¿cuánto mide? 25 metros. BF, ¿cuánto mide? 16. Y para hallar FC, ¿qué hago? FC, resto claro, 25 menos 16, me va a salir 9 metros. ¿Cuánto vale FC? Mide 9 metros. Entonces, esta parte, 9 metros. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo lo hallo esta parte? Porque aparentemente Nancy acá está y esta farmacia está más cerca. Esta farmacia, mira el cursor acá, esta farmacia está más cerca. Pero el problema está cuánto mide. Yo sé esta parte cuánto mide, pero esto de acá no se sabe ni esto tampoco. ¿Puedo aplicar el teorema de Pitágoras? No, porque solamente tengo la medida de un lado, ¿no es cierto? A ver, ¿qué hago entonces? Para responder la pregunta nos apoyamos en el esquema presentado en la situación. Ahí está. Dice, asignamos los nombres A, B, C a los vértices del triángulo y punto F. Ahí está. A, B, C y el punto F. Luego, calculamos la medida del segmento FS, lo que le decía FS. Entonces tengo BC es igual a BF más FC. BC, ¿cuánto vale? Ahí está, todo vale 25. Igual, BF, acá está, BF, ¿cuánto vale? 16, más FC, no se sabe en este caso. Entonces, 25 menos 16, 9 metros, que vale FC. Luego, aquí tengo que recordar algo muy importante, que es
una propiedad de semejanza de triángulo. Esto es importantísimo para poder resolver este problema. Semejanza de triángulo. Mire, acá tengo. Observen, tengo el triángulo ABC. El triángulo ABC es semejante al triángulo ABF. Mira, ABF. Luego, esto es semejante al triángulo AFC. AFC. Mira, observen acá. Entonces, estos triángulos son semejantes. Entonces, esto tiene una propiedad, mira, que vamos a aplicar acá. A sobre C. A, todo este medio vale A sobre C. Y C sobre M. ¿Ya? A sobre C es igual a C sobre M. Y A sobre B es igual a B sobre N. Entonces, aquí, a ver, calculamos entonces, ¿qué hacemos? A, ¿cuánto vale A? Aquí está, pues miren, este A sería esta parte A, ¿no es cierto? Acá, A, arriba. ¿A cuánto vale? ¿A cuánto vale? ¿Cuánto vale A? 25, pues claro, 25. Y C, ¿cuánto es C? Aquí tengo C, partido opuesto, esto sería C. C sería igual a la distancia sub 2, claro. Y B sería igual a la distancia sub 1. Entonces aquí tengo A, ¿cuánto vale? 25. ¿Cuánto vale C? Entonces vamos a representar por distancia sub 2. Y acá C, distancia sub 2 sobre M. M, ¿cuánto vale? 16. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico. A ver, aquí tengo. A ver, en el esquema de la situación empleamos la propiedad del triángulo semejante. Hallamos la distancia sub 2, ¿no es cierto? Acá, ¿cuánto vale A? Este era A, 25 metros sobre distancia sub 2 es igual a distancia sub 2 sobre, ¿cuánto vale M? Me valía 16. Entonces, multiplicando estas dos distancias me da que distancia al cuadrado, pero aquí no aparece al cuadrado porque ya se transforma en una raíz. Entonces multiplico 25 por 16, raíz cuadrada de 25 metros por 16 metros. Yo lo puedo sacar acá, raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5, raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4, 5 por 4, 20 metros. La distancia entonces es, ¿cuánto? 20 metros. Pues también lo puedo multiplicar, 25 por 16 es 400, raíz cuadrada de 400 metros cuadrados es 20 metros. Puedes sacar de diferente manera. Esta es la distancia sub 2. Vamos a hallar entonces la otra distancia. La otra distancia, la distancia sub 1 es la siguiente. ¿Qué era? Era A sobre B, ¿no es cierto? Y B sobre N, ¿no es cierto? Acá está. Entonces, pero la B representada por la distancia, ¿no es cierto? En este caso, entonces despejamos la distancia sub 1, entonces tenemos, pero esto distancia por distancia es distancia al cuadrado, pero en vez de escribir al cuadrado, escribo la raíz, entonces tengo 25 por metros por 9 metros, sacando entonces la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3, 5 por 3, ¿cuánto es? 15 metros, pero también lo puedo hacer de otra manera, ¿no? 25 por 9, ¿cuánto es? 225, la raíz cuadrada de 225 metros cuadrados es 15 metros, la distancia entonces es 15 metros. Respuesta, la farmacia que está más cerca de Nancy se encuentra a 15 metros, alternativa B. Finish, hasta pronto.